Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar con una visión de la programación unidad y luego vamos en una segunda parte, luego de una pausa o un receso. Vamos a ver las experiencias híbridas. Vamos viendo, en el grupo de WhatsApp me dijeron qué versión del DCN se ha trabajado hasta ahora, ¿no? Y debemos recordar que el DCN ya no está en vigencia. Si hemos trabajado con el DCN, debemos recordar que el DCN primero en el 2006 estaba en proceso de articulación, era un DCN delgado, y en ese DCN había capacidades fundamentales. Por otro lado, también habíamos visto que en el 2008, en diciembre, se propone un DCN articulado, que es el DCN que conocemos, ¿no? Es un DCN con más de 200 páginas, donde están todas las áreas. Y muy bien, entonces vamos empezando. Para responderle entonces a la maestra, el DCN, primero en el 2006, luego en el 2008, y luego con la norma de la 155-2015, se actualizó el DCN por última vez acorde a las rutas del aprendizaje. Actualmente, desde el 2016, trabajamos con el CENEP. Ojo, y el CENEP no es que se actualice cada año como si fuese un calendario, ¿no? Hago una comparación también con el APA. Siempre salía en el APA, o también siempre salía con el DCN, decía DCN 2014, DCN 2015, DCN 2016. No es que se trate de un calendario que va cambiándose anualmente. Esas son las únicas modificaciones, ¿no? Con el CENEP por lo menos ya me doy cuenta que no ha habido ese problema como con el DCN. Con el CENEP no vemos que en internet o en páginas aparecen con el título CENEP 2020, CENEP 2021. Se ha mantenido hasta ahora. Entonces, en este proceso de implementación del currículo, vamos a ver que cada región tiene su propio currículo, sus diseños curriculares regionales. Y incluso me acuerdo que el año pasado, con los maestros que participaban en el curso, buscamos los currículos de sus regiones. Si bien no eran los más actualizados, pero sí estaban en la página web del Consejo Nacional de Educación y los comenzamos a distribuir por los grupos de WhatsApp. Asimismo, hemos visto que son pocas las instituciones, o mejor dicho, ¿no? las UGEL o los gobiernos municipales que tienen un proyecto educativo local. Lo que sí hemos visto es que cada colegio, cada institución educativa tiene su PI. Este PI que viene a ser el proyecto educativo institucional. Te va a permitir trabajar durante, puede ser 3, 4, 5 años, y dentro de este PI está la propuesta pedagógica. Vamos a trabajar entonces con esa propuesta pedagógica para tener un insumo y trabajar el proyecto curricular institucional. Dentro de ese proyecto curricular institucional que agrupa todas las áreas, vamos a trabajar con una planificación anual. He visto que la mayoría de especialistas y ponentes hace la diferencia entre la planificación curricular y la planificación anual o el programa curricular anual. Claro, es que si nosotros decimos el término planificación curricular, es todo un término dentro de los estudios curriculares. Recuerden que hay teoría curricular, diseño curricular, planificación curricular, ejecución curricular, entendiéndolo en ese sentido. Pero nosotros mencionamos planificación anual o mencionamos programación curricular anual en el sentido de un documento que es una forma de planificación a largo plazo. Se elabora para todo un año. Y también hemos visto que a mediano plazo o ya para ejecutarse de acuerdo en bimestres o trimestres, tenemos unidades didácticas y que esas unidades didácticas
Podían ser módulos, proyectos o unidades de aprendizaje. Y dentro de cada unidad encontrábamos sesiones. Ahora sí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Recuerden que como vamos a trabajar programación, unidad, es mejor que preguntemos para que no haya ninguna duda. Y también con las preguntas vamos explicando mucho mejor, ¿no? O agregando más información. Recuerden que el día de mañana, o según otras instituciones, el día 2 de marzo, para que se cumplan los 60 días de vacaciones, nos reintegramos y nos van a dar una serie de documentos que tenemos que ir completando. Entonces, por esa parte, vamos a ir viendo estas opciones, ¿no? De poder tener distintos documentos que poder completar. Pero vamos, hasta aquí alguna preguntita. Recuerden que podemos utilizar el audio, no solamente el chat. Buena pregunta, maestra Carmen, ¿no? Profesor, ¿se programan módulos o ya no? Buena pregunta. Los módulos tenían su objetivo, que era reforzar contenidos. Recordemos que ya con el enfoque por competencias, que quedó mucho mejor establecido y mucho más claro con el CENEP desde 2016, ya no trabajamos contenidos. El mismo CENEP, a diferencia del DCN, ya no tiene un catálogo de contenidos o campos temáticos. Si recuerdan, en el DCN era voluminoso porque había una propuesta de contenidos para cada área, ¿no? Recuerdan, tenía actitudes, los contenidos y las capacidades que quería trabajar. En el CENEP ya no tenemos ese catálogo de contenidos, lo cual puede dificultar un poco el trabajo y el entendimiento de algunos docentes que se inician, ¿no? Los egresados, por ejemplo, porque no tienen un catálogo de temas que puedan trabajar. Entonces, el módulo de aprendizaje ya no es tan necesario dentro de las unidades didácticas porque nosotros ya no trabajamos con contenidos que quieran reforzarse. Si tú quieres trabajar o reforzar un contenido en tu misma sesión de aprendizaje, tienes procesos pedagógicos para poderlo hacer. Puedes recuperar los saberes previos, puedes brindar andamiaje o hacer una retroalimentación. Entonces, en la misma clase, en una sesión de aprendizaje, tú podrías ya trabajar un contenido que sea necesario para que en una siguiente sesión puedas elaborar una evidencia de aprendizaje. Ya no tendría tanto sentido hacer un módulo de aprendizaje porque no nos centramos tanto en el contenido. Esa sería la respuesta, maestra Carmen. Por el enfoque por competencias ya no se hace tan necesario el módulo. Por eso le hemos dejado de trabajar y no se le da tanta importancia. Muy buena pregunta. ¿El documento oficial es el currículo nacional? Sí, es el currículo nacional de educación básica 2016. La maestra Amelia me dice, con la implementación de estrategia Aprendo en Casa, se trabajó con experiencia de aprendizaje y ya no se planificó unidades. Perfecto, muy buena acotación. Yo lo que quiero es mostrar esto. Voy a adelantarme un poco, ¿ya? Ya. En la propuesta que trabajó la Dirección Regional de Lima Metropolitana en sus unidades, aparte de datos informativos, los propósitos de aprendizaje y evaluación, y la situación significativa, también tenía las experiencias de aprendizaje significativa. Estas experiencias ya estaban elaboradas o planificadas desde el 2019 en diciembre, en las capacitaciones, y también posteriormente prepandemia en febrero del 2020. Y estas experiencias tenían actividades, y las actividades que incluían sesiones. Y por eso que es motivo de la charla de hoy, el taller de hoy, mostrar cómo una unidad de aprendizaje puede abarcar una experiencia. Recordemos que la unidad de aprendizaje es una forma de planificación curricular, obviamente a mediano plazo. La experiencia de aprendizaje, si bien uno puede ver el concepto que se tiene, la definición, son un conjunto de actividades, pero tiene un punto de vista más didáctico. Entonces, esto tiene un matiz más curricular y la experiencia de aprendizaje tiene un matiz más didáctico, porque es cómo nosotros vamos a trabajar para generar aprendizajes significativos, o en términos de experiencia de aprendizaje, aprendizajes potentes.
experiencias potentes, con evidencias o trabajos auténticos. Se han dado cuenta que tiene su propia terminología. Ya, de eso se trata. Entonces, una unidad de aprendizaje está en el plano curricular y una experiencia de aprendizaje está en el plano didáctico. Si lo observamos de esa manera, una unidad puede contener una experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta, me tienen que adelantar en las diapositivas. La unidad de aprendizaje tiene situación significativa. La experiencia de aprendizaje también. La unidad de aprendizaje tiene una serie de evidencias o productos. La experiencia de aprendizaje también. La unidad de aprendizaje, si bien no tiene un propósito redactado en forma de párrafo o en prosa, la experiencia de aprendizaje sí lo tiene, pero también podríamos redactarlo en una unidad de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje va a presentar una serie de actividades y dentro de las actividades algunas sesiones que se articulan para poder desarrollar esta actividad, como hemos visto en Aprende en Casa. La unidad de aprendizaje tiene una secuencia didáctica, un conjunto de sesiones. Entonces, si se han dado cuenta, hay muchas similitudes. La experiencia de aprendizaje que hemos visto en Aprende en Casa ya llegaba incluso a mostrarte las sesiones, porque cada actividad tenía una ficha y te decía qué es lo que tenías que hacer, te daba una lista de cotejo o autoevaluación para cada clase, te ponía los ejercicios, los trabajos de extensión o tareas. Entonces se han dado cuenta que si hacemos esta comparativa, la unidad de aprendizaje abarca una experiencia, pero ahora vamos a ver también con ejemplos. Lo quería ver o quería mostrarlo con ejemplos. Fue muy buena pregunta también. Muy bien. Claro, ya no planificamos unidades porque nos dieron experiencias de aprendizaje y lo único que hicimos es hacer un planificador anual. No era una programación curricular, tampoco era una planificación curricular anual. Era un planificador de las experiencias para todo el año y también había un planificador de cada experiencia, pero no trabajamos ni planificación anual ni unidades, no, maestra Amelia. Pero lo más curioso está que en algunas regiones, los especialistas de cada región sí lo querían, ¿no? Entonces, ahí viene la parte curiosa. Cómo es que de esta manera se van solicitando documentos que no son necesarios o que no son requeridos para ese contexto. Cada UGEL, cada conjunto de especialistas de UGEL o de dirección regional interpreta a su manera o quiere innovar o trabajar a su manera dentro del marco normativo curricular, ¿no?, que dispone el Ministerio de Educación. Y a veces hace fusiones, junta elementos y por ahí se va cambiando lo que realmente se ha propuesto. ¿Sí, maestra Amelia? Listo, entonces no hay ninguna preguntita más sobre este slide, ¿no? Esta vista. Sí, muchas gracias, profesor. Buenos días. No, activen su audio, porque si no me preguntan por audio, no hay diálogo. Al no haber diálogo, no hay repreguntas. Yo sé que la mayoría a veces apaga sus audios o prefiere escribir porque no quieren despertar a sus familiares ya que son las 6:30 recién. ¿Ya? Bien, Pero bueno, preguntemos por buenos audio. días, Buenos días, señor maestra. maestro. Buenos días. Nuevamente se va a continuar creo que con la implementación de Aprende en Casa, va a seguir, o sea, se tendrá que ir adecuando el trabajo, bueno, aparte de los resultados de la evaluación diagnóstica y todo lo que los insumos que nos van a presentar la experiencia de aprendizaje de Aprende en Casa, porque va a continuar, teníamos conocimiento, entonces, ojalá nos pueda ir orientando de qué manera entre nosotros para poder unificar todo ello de qué manera le damos una mirada o lo articulamos con las actividades, ¿no? Nuestra capacitación. Gracias, gracias. Exacto. Maestra Amelia, una consulta. Sí, Usted ya tiene su institución, ¿no? Ya se adjudicó, ¿sí? sí, Ya. ¿Se supone cuándo van a empezar sus clases? ¿Mañana o el día martes 2 de marzo? el 2. Mañana asisten los profesores contratados, Ya. Entonces, ajá, la y idea los es esta. nombrados el 2. De los modelos que le den su institución o que soliciten los especialistas, por así decirlo, vamos si me facilita el documento, ¿para qué? Así es tener un catálogo de distintas unidades y programaciones o documentos que soliciten los colegios. El taller que vamos a hacer el día sábado y el día domingo va a ser mucho más fructífero. ¿Por qué?
porque ya vamos a tener los insumos para poder hacer un taller, ¿ya? Si colegio le da, me puede facilitar por interno, ¿no? Ya, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de tener, si logro, porque soy directora y estoy preocupada, por eso estoy acá también para ir. Sí, Entonces sí. está perfecto, no se preocupe, porque yo había, claro, ya, listo. Muchas gracias, un abrazo. Yo lo voy a difundir hoy en la tarde, o si no, mañana en la mañana, ¿no? Ya, Ya había contemplado ese aspecto, porque ya se acercan las clases, claro, y sí, los sí, muchas directivos gracias. deben dar esos documentos Ujú. para sus instituciones, ¿no? También tengo los documentos que solicitan, los planes, plan de tal comisión. Le voy a pasar por interno, la maestra Amelia Ay, no, muchas gracias, bendiciones, estimado maestro. Gracias. también me había mencionado que era directora, entonces ya le voy a facilitar. Sí, Muy muchas gracias. bien, siempre conversando, vamos llegando a más acuerdos. Ya está cargando ahorita por WhatsApp. Muy Gracias, bien, gracias. cuando me dicen acá que cambió la denominación, no es que haya cambiado la denominación nada más, también está cambiando los contenidos, ¿no? Y eso vamos a ir viendo. Muy bien. Ahora, esta ruedita es la ruedita clásica de los procesos de planificación. Esta ruedita apareció por primera vez en el Currículo Nacional de Educación Básica, en el CENEP, y también, bueno, sin los numeritos, ¿no? Recién aparecen esos numeritos ya en la cartilla de planificación curricular, que fue difundida como documento de trabajo el año 2017. ¿Por qué es importante esta ruedita? Porque nos va a decir los elementos curriculares que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, vamos viendo, voy a abrir una serie de archivos de PDFs para que vean que son documentos de trabajo del mismo ministerio. Y si observamos este librito, ahí está, Planificación en Educación Inicial, Orientaciones, que es un libro del 2019, está fresquecito, y nos vamos a dar cuenta cómo es que se trabaja la planificación. Y también vamos a encontrar estas rueditas, ¿no? Estas rueditas que acabamos de ver. Por ejemplo, acá, ¿ven? Acá también está esta división que se vio en la diapositiva y hemos visto, ¿no? Que hay un currículo nacional, un currículo regional o local, el PI, y en el PI, dentro de la propuesta pedagógica, encontramos el PCI, ¿no? El proyecto curricular institucional, lo que mencioné. Bueno, ya desde el punto de vista administrativo, tenemos el PAT, desde el punto de vista normativo, a nivel institución, tenemos el reglamento interno, y en la planificación anual podemos encontrar planificación a largo plazo. Y dentro de esa planificación a largo plazo está la planificación a corto plazo. Y en este caso, ¿no? Por ejemplo, mira, este es inicial, ¿no? Un ejemplito nada más para poder comparar. Ya, si tenemos acá en inicial, dense cuenta, y esta es una de las preguntas que me hicieron también por el chat, ¿no? Si ya no trabajábamos módulos. Por ejemplo, acá en inicial, en este documento del 2019, no aparecen los módulos. ¿Qué documentos aparecen en la planificación a corto plazo? Tanto en el ciclo 1 como en el ciclo 2. Encontramos proyectos de aprendizaje, encontramos unidades de aprendizaje y aparecen talleres. Entonces, no aparecen los módulos de aprendizaje. Por lo menos ahora en el 2019 ya no aparecen. Vamos observando también lo siguiente. ¿Se acuerdan de la ruedita? Ya, acá está la ruedita. Pero yo prefiero utilizar la ruedita de la cartilla del 2017 de primaria porque, mira, vamos a comparar, vamos a cambiar de rueda. Nos vamos a ir acá. Ya. Esta ruedita, aparte de los números, te dice los elementos que considera, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Uy, uy, ya, acá está. Entonces vamos a ver esta ruedita y vamos a ver los elementos que vamos a tener en cuenta para la planificación curricular, ¿ya? Todos con fuentes, nada es a nivel de propuesta, porque nosotros vamos a trabajar siempre con estos elementos que se van viendo, ¿no? A nivel de documento de trabajo, a nivel normativo, ¿no? Muy bien. Mira, número 1. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Son los propósitos de aprendizaje. Vamos a aumentar la vista para que podamos acercarnos. Muy bien. Uy, uy. Entonces, miren, tenemos los propósitos de aprendizaje. Una consulta a los maestros que han estado en algún taller mío o en alguna clase. ¿Cómo aparecen los propósitos de aprendizaje en una planificación anual o en una unidad didáctica? No estoy hablando de una experiencia todavía. ¿Cómo aparece un propósito de aprendizaje, maestros? Vamos, para retroalimentar. Audio o escritura, audio o escritura.
Meta. Competencias, capacidades, Competencias, capacidades, ¿no? desempeños. Perfecto. Los enfoques transversales y competencias transversales, perfecto. Y en la planificación anual y en las unidades, ¿cómo aparece? En forma de tablas, ¿no? Lo habíamos visto que aparece en forma de tablas. Muy bien. Esos son los propósitos de aprendizaje. En segundo lugar, aparece la preguntita, ¿no? Nos dice ahí, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Y nos dice que hay que establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Tenemos entonces evidencias de aprendizaje y las vamos seleccionando. Las vamos seleccionando a nivel de estas evidencias por unidades. Recuerden que cada unidad tiene una evidencia o un producto que es el que se va a lograr a nivel de unidad de aprendizaje. Y esto no excluye que por cada actividad, por cada sesión que esté incluida en una actividad, tengamos productos, por así decirlos, intermedios. Entonces, miren cuáles son los elementos de una planificación curricular. Los propósitos de aprendizaje, evidencias de aprendizaje y el tercer elemento en esta ruedita. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? ¿Y qué nos dice la ruedita? Hay que diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Entonces acá vamos a trabajar situaciones significativas. ¿Han visto el aula virtual que nosotros tenemos? Ese es para la retroalimentación. Ya, a ver. ¿Han visto que compartí un catálogo de situaciones significativas? Porque es muy importante para la planificación curricular este trabajito de tener situaciones significativas. Voy a hacer un taller, el de ahora es un adelanto, es un ejemplito, un taller para elaborar planificaciones unidades, de acuerdo a lo que nos soliciten en el colegio el 2 de marzo o algunos que se reintegran el día de mañana. Entonces, ahora mismo voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos de verano la plantilla. ¿Y por qué le menciono la plantilla? Voy a descargarlo. Ya lo pasé al grupo de WhatsApp. Como no me permite a mí abrir 2 veces el WhatsApp, voy a compartirlo por otro medio para descargarlo. Bueno, lo que les voy a mostrar a continuación son situaciones significativas. He extraído de Aprendo en Casa, porque todavía no se ha renovado, he extraído de Aprendo en Casa las situaciones significativas de secundaria. También son válidas para primaria. Puedo descargar las situaciones significativas de primaria y de esa manera, entonces, puedo tener un catálogo de situaciones significativas en Word que nos va a permitir a nosotros tener insumos para elaborar nuestras planificaciones curriculares. ¿A qué me refiero con una plantilla? Vamos a abrir el Telegram para poder observar. Ya está. Voy a compartir o mostrarles mi plantilla de situaciones significativas que nos va a permitir trabajar las programaciones y las unidades. A ver. Muy bien. Ya está. Perfecto. Muy bien. Sí se observa, ¿no? Entonces, he copiado mis situaciones significativas de las experiencias de Aprendo en Casa, ¿ya? En este caso, empecé con secundaria. No me va a tomar más de media hora o 35 minutos copiar todo lo que es de primaria e inicial. Pero miren, he visto capacitaciones esta semana, siempre es bueno ver a otros maestros, y aparece, he visto que en situaciones significativas le mencionan 4 partes. ¿Ustedes saben cuáles son las partes que por ahí se difunden o se mencionan acerca de una... A ver, las partes, ¿se ve, se observa o está todo negro? Está todo negro, ¿no? Ya, ahora sí. Ya, muy bien, ahora sí se observa. Ya, maestros, una consulta. ¿Cuáles son las 4 partes o los 4 elementos que por ahí se difunden en una situación significativa? Cuando en realidad solamente son 2, nada más. ¿O cuáles son las partes? Claro, lo que nosotros sabemos es lo más básico, es lo que siempre yo expuse, ¿sí o no? Pero he estado viendo capacitaciones de otros maestros que todavía continúan con la división de 4 partes o 4 elementos en una situación. Y eso ya se superó en el 2019. Voy a abrir otro documento para ir mostrando por qué se superó, ¿ya? Muy bien, el maestro Ernesto nos pone reto, ¿no? Perfecto.
Aparte de reto, también tenemos el contexto. Pero he estado viendo capacitaciones esta semana. Recuerden que los colegios de profesores regionales, algunas instituciones particulares contratan especialistas y nos dicen ellos, en sus videos, charlas, que tenemos contexto, tenemos de acá la problemática, después tenemos el reto y encima le agregan otro más que dice propósito, el propósito de aprendizaje. Pero si nosotros nos fijamos solamente en la propuesta Aprende en Casa, y lo pueden corroborar entrando a Aprende en Casa, todo esto lo he transcrito a Aprende en Casa, ojo, no es propuesta, no es mi creación, solamente lo que hice es abrir cada ficha de las experiencias y copiarme la situación significativa. Todo está copiado acá. Y vamos a hacer una pequeña reflexión. Dime una consulta, si yo me copio esta situación significativa, es decir, su contexto y su pregunta de reto, ¿podría utilizarla yo para mis propias programaciones y unidades en este 2022 o no? ¿Qué opinan? ¿Podría utilizarlo o no? Porque esto va a depender cómo trabajemos en un taller. ¿Nos va a servir o no nos va a servir? ¿Nos va a ayudar o no nos va a ayudar? Sí ayuda, son insumos. Exacto, insumos. Y como muy bien dijo la maestra Anabela, se pueden adaptar. ¿Y sabes cómo lo adapté? Fácil, pues. Agarré esto. Ah, ya, fácil. Acá habla del 2021 y ahora elecciones generales, ¿no? Ya. Pero ¿qué va a suceder en octubre de este año? ¿Qué va a suceder en octubre de este año, maestros? Elecciones de alcalde. Municipales. Claro, entonces yo agarré eso. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde le he puesto? Acá. Ya, ¿qué agarré? Fácil, ¿no? Como ya se venía el reintegro de las clases, agarré y le puse acá. Participamos mediante la argumentación en las elecciones municipales y regionales de 2022. Le cambié el año y le puse elecciones municipales y regionales. Y como me di cuenta que todo eso también servía o estaba vinculado a las elecciones municipales y regionales, este es el original de arriba, de las elecciones presidenciales o elecciones generales, lo dejé. Y como también me di cuenta que la pregunta no era tan específica para elección en general 2021, también lo dejé. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como mencionó la maestra Anabela, lo adapté. Y ya tengo mi situación significativa para este año. Pero ¿cuál fue mi insumo? Agarré lo de Aprende en Casa. ¿Se dan cuenta? Esto ya lo acabo de compartir con ustedes ya. Ahora, ¿qué situaciones significativas hemos visto en Aprende en Casa? Este es un ejemplito de secundaria, porque acabo de decir que lo he copiado de secundaria, pero me demoraría solamente media hora en copiarlo de primaria, ¿ya? Tenemos primero las elecciones, habíamos empezado por esa fecha, después el emprendimiento, y después viene el cuidado de nuestra salud respiratoria. Pero ¿qué problema habría con esta situación significativa? ¿Qué problema habría? Sobre todo con lo que he resaltado de color celeste o turquesa. ¿Qué problema habría? A ver, ¿quién se da cuenta? Si yo quiero copiar esto como plantilla. A ver. Porque ya les facilité ese documento, ¿eh? Solamente que les estoy explicando cómo usarlo. Uy. Son como casos que lo presenta acá, ¿no? O sea, Exacto, maestra Amelia, son casos. Sí, Y no te has dado cuenta que en la sección, el grado, en la sección tal, en el primer grado, claro. y ya sería más difícil trabajar con esto, maestra Amelia. ¿Por qué? Porque ya tiene incluso el nombre de un personaje y este nombre de personaje va a ser mencionado en las actividades de esta experiencia, ¿no? ¿Te acuerdas cuando aparecía en Aprende en Casa y aparecía Josefina dialogando con otros estudiantes y las actividades iban relacionadas a esta experiencia? Claro, ya todo estaba muy específico, todo estaba muy entrelazado, cohesionado. Entonces, adaptar esto no nos va a servir, porque ya está muy específico, incluso con un nombre propio. Podrías parafrasearlo y sacando o eliminando el nombre Josefina o un aspecto muy específico. Por ejemplo, para iniciar no le va a trabajar, no le va a servir esto porque es adolescente, ¿te das cuenta? En cambio, bueno, seguimos con el bicentenario y te pone un ejemplo de María. Pero en cambio acá, a partir de la experiencia 5, parece primera y segunda y secundaria, vemos acá una experiencia corta y que es general. El derecho a acceso al agua o el fortalecimiento del sistema inmunológico. Entonces sí nos puede servir como plantilla porque nos va mostrando cómo es que nosotros podemos adaptar esto para nuestras unidades o nuestras experiencias de aprendizaje.
¿Por qué era importante tener un catálogo de situaciones significativas? No mías, sino de Aprende en Casa, porque así sea unidad o experiencia, igual te van a pedir una situación significativa y cumple con los dos elementos. Cumple con contexto y cumple con reto. ¿Ya? ¿Ven? Ahí está, promovemos la salud y su reto. Y es general, es genérico. Bicentenario, su párrafo de contexto y su reto. No encontramos esos 4 elementos que fuerzan algunos especialistas, ¿no? Que acá está el contexto, que acá la problemática, que acá el reto, y el cuarto elemento sería el propósito, vamos a agregarle acá el propósito. No. Solamente es el contexto y el reto. Y esto ya quedó estipulado desde Aprende en Casa, ¿no? Ya ven, tienen todo este catálogo. Participación ciudadana. ¿No te gustó el anterior, que era un párrafo más corto? Acá tienes otro. ¿Por qué? Porque como son de distintos grados, o acá aparece emprendimiento, ya. Acá aparece como soluciones a los problemas económicos. ¿Ves? Entonces, puedes ir variando. Esta es la ventaja de tener un catálogo, ¿ya? Por eso lo he puesto en la primera parte de este archivo que dice situaciones significativas plantilla. Ya sabes, no te van a servir mucho los que tienen nombres propios, acá como por ejemplo aparece mi tío Juan, mi tía Gloria, y es muy específico. Acá aparece en forma general, a nivel nacional, tú puedes adaptarlo a tu región agregándole más oraciones o si quieres en un siguiente párrafo, pero nosotros vamos observando que sí nos va a servir, ¿no? Lo que está abajo son las propuestas de mi colegio, pero esas propuestas fueron en el 2016, cuando no teníamos muy claro cómo era el reto y hacíamos preguntas para cada área. Por eso he puesto en primer lugar lo de Aprende en Casa, ¿no? Para que sea una plantilla más cómoda y más asequible. Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de situación significativa o este catálogo? Sí, escucho, maestro Ernesto, escucho. Vamos. Profe, buenos días, pero ¿qué sentido tiene justamente esos capacitadores que usted escuchó, ¿no? Agregar esos 4 elementos más, porque en realidad en Aprende en Casa solamente tenían unos elementos que usted ha mencionado. Ajá. Sí, el día domingo, en la mañana y en la tarde, como he estado preparando el material ya para esta semana de capacitación para el taller, vi, yo pensé que era una capacitación del 2018, 2017, bueno, se entiende, ¿no? Pero ya desde el 2019, muy buena acotación, maestro Ernesto, veo que Aprende en Casa facilitó las cosas, porque ya solamente aparecían esos 2 elementos, ¿no? En una planificación, pero no tendría sentido, ¿no? O sea, solamente trabajamos con esos 2 elementos. Incluso al tener esos 4 que mencionan esos capacitadores, de, ¿cómo es? Contexto, problemática, reto y propósito, te complica más la redacción, ¿no? Incluso es una redacción que no es muy más, ¿cómo lo puedo mencionar? Es un poquito más forzada. En cambio, con los 2 párrafos y los 2 elementos, contexto y reto, nada más que proponía Aprende en Casa para una situación significativa, pues era mucho más fácil, ¿no? Entonces sí, de esa manera es que nosotros vamos a ir trabajando. Ahora, otro detalle. Cuando mencionaban acerca de experiencia de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje no aparecen desde el 2020 con la virtualidad. Ya las experiencias de aprendizaje aparecen desde el 2019 en los documentos de trabajo, y eso lo voy a demostrar ahora. O si no, lo puedo mostrar ahora, ¿no? Porque este es más que todo diálogo. A ver, mira. Tanto las experiencias como las situaciones significativas y sus elementos, puedo citar este documento de trabajo del 2019 también, ¿ya? El libro de planificación, mediación y evaluación, es del 2019, al igual que mostré del inicial, este es de marzo de 2019. Y si nosotros nos vamos a la página 28, ya desde esa época decían experiencia de aprendizaje, dentro del marco de esta planificación, ¿no? A ver, aparecen experiencias, aparecen evidencias de aprendizaje. Entonces, todos estos términos ya aparecen en los documentos de trabajo, ¿no? Y si yo me voy acá a la parte de la planificación y voy viendo, voy observando cuáles son los ejemplos que nos dan, vamos a irnos a la unidad. En esta unidad aparece la situación significativa, pero esta situación significativa pues va a tener esos elementos, ¿no? Y acá te lo voy a mostrar de nuevo.
Este es el documento de trabajo del Ministerio, 2019. Contexto, reto. Aunque en Aprende en Casa ya tiene una forma muy peculiar de presentar las preguntas, ¿no? Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto, ¿no? O va cambiando un poco la dinámica, pero básicamente son esos dos elementos. Y no le veo la utilidad, más bien genera confusión al agregarle los 4 elementos, ¿no? Por eso siempre es bueno cuando un capacitador está en ejercicio, cuando está en clases, cuando dicta para las clases, porque es muy fácil teorizar desde la oficina, pero estando en el aula es distinto, porque estás con todos los conceptos, con todas las propuestas, con todas las normas que vienen del ministerio, ¿no? Esa es una diferencia. Entonces acá podemos ver, ¿no?, cómo es la entradilla o el inicio del párrafo para un reto, ¿no? Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto. Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto, ¿no? O ante ello se pregunta, ¿ves? Entonces con esta plantilla tenemos formas más claras de poder redactar nuestras propias situaciones significativas. Muy bien. Ah, ya, maestra Amelia, entonces vamos armando los catálogos. Muy bien. Lo bueno de tener 2 máquinas acá, porque tengo ahorita la máquina grande con la que estoy grabando y es un televisor, y acá tengo al costado mi máquina antigüita, es que me permite hacer 2 cosas a la vez. Puedo ir hablando y puedo también ir ejecutando. Entonces lo que voy a hacer, maestra, es descargarme ahorita las situaciones de primaria, mientras estamos hablando, disertando, y luego lo que voy a hacer es ir descargando las fichas para solamente copiarlas en Word nada más, ¿sí? Y así también haría con lo de inicial, ¿no? Si alguien lo requiere, también haría con inicial. Todo lo de secundaria fue descargado. Ahora, no hay problema en que me digan, profesor, pero sus situaciones significativas, yo soy de comunicación, yo soy de inglés, yo soy de sociales. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, esas experiencias de aprendizaje eran integradas, ¿no? O sea, servía para todo, justamente para cualquier área, ¿no? Entonces sí, eso es lo que hemos hecho. Muy bien. Solamente voy a descargar las guías docentes. ¿Y qué sucedió en primaria, maestra Amelia? Ahora que estoy viendo. En primaria también lo organizaron por ciclos, ¿no? Entonces, no es que se haya trabajado por grado. Ahora que veo las experiencias de aprendizaje en Aprende en Casa, al igual que en secundaria, se trabajó por ciclos. Aunque en secundaria hicieron un corte o una diferencia entre lo que es quinto y secundaria con tercero y cuarto, ¿no? Muy bien, pero sí, ya lo estoy descargando, por eso lo estoy viendo, y de ahí solamente voy tomando las situaciones significativas para copiarlo al Word. Muy bien, listo. Aunque me doy cuenta, maestra Amelia, que en primaria sus situaciones significativas son de la forma en que aparecen nombres propios, ¿no? Por ejemplo, María y José son 2 hermanitos, o por ejemplo, un grupo de niños y niñas de la región Ancash, y eso que es a nivel nacional, ¿no? O sea, lo han hecho un poco específico en primaria, por lo que voy viendo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora sí, mientras voy descargando. Estas son las situaciones significativas de este catálogo de secundaria. La maestra Amelia me pidió por primaria, entonces voy a agregarlo esto y voy a volver a mandarlo. Ahora sí, regresamos a nuestra presentación principal. Muy bien. Vamos con la diapositiva. Lo bueno de hacer preguntas es que no vamos explayando. Ya está. Esta es la planificación. Esta es la ruedita de la planificación. Planificación anual. Yo sé que hay muchos elementos, hay muchas propuestas, pero vamos viendo la propuesta que dio la Dirección Regional de Lima Metropolitana en esta diapositiva y lo vamos a comparar también con la propuesta que sale acá en este documento de planeación y mediación, ¿ya? Acá está un ejemplo de plan anual y lo vamos a ir analizando. Acá está, ¿eh? Ya está. Este es de 2019, es un documento de trabajo del Ministerio y esta es la propuesta de la Dirección Regional de Lima Metropolitana. En algunas instituciones aparece como datos generales y me parece más atinado, ¿no? Porque datos, si uno ve el significado, todo dato informa. Entonces sería redundante tener datos informativos. En un segundo elemento tenemos la descripción general. Y si tenemos la descripción general, nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener un diagnóstico. Y ahora este diagnóstico nosotros lo vamos a organizar por competencias.
En este caso también está considerando las competencias transversales. Recuerden, las competencias transversales se desenvuelven en entornos virtuales generados por la TIC y gestionan su aprendizaje de manera autónoma. Tenemos acá los niveles de logro para que nosotros podamos hacer nuestro diagnóstico. Bueno, nosotros tomamos el diagnóstico del año pasado, del CEGIE, pero recuerden también que ahora estamos buscando herramientas para hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Sí, eso es lo que también estoy buscando. Algunas maestras de primaria y también de secundaria están pidiendo, ¿no? Están solicitando trabajar, ¿no? Y tener estos instrumentos de diagnóstico. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que vamos a trabajar con las competencias estándares. Pero una consulta. Si nosotros copiamos las competencias y los estándares en nuestra planificación anual, ¿no se va a hacer más pesado? Si nosotros copiamos estos elementos en nuestra planificación, no nos vamos a dar cuenta tal vez que va a aumentar el número de páginas. Por eso es que en esta propuesta que hizo la Dirección Regional de Lima Metropolitana, pero en este caso fue facilitado por UGEL 6, solamente se ponía el programa curricular, ¿no?, del área o nivel, porque se suponía que uno, como tiene acceso a esa información, ya tenía que ir ahí y no estar copiando, copia y pega el estándar y las competencias. Eso es en cuanto a una planificación anual. Ahora, los propósitos de aprendizaje que nos solicitaban. ¿Qué contienen los propósitos de aprendizaje? Como habían preguntado. Son tablas. Los propósitos de aprendizaje en la planificación anual y en las unidades son tablas. Ya. Tenemos la unidad didáctica. Tenemos las unidades que nosotros vamos a trabajar. Obviamente que nosotros vamos a trabajar con el tiempo que nosotros destinemos. Si se acuerdan, teníamos un documento del 531, y según el 531, si mal no recuerdo, íbamos a empezar, después de las 2 semanas de gestión, íbamos a empezar las clases el 13 de marzo. Pero por cuestiones de pandemia, luego esto ya se propuso, se comentó que íbamos a trabajar el lunes 14 de marzo. Pero ya fuera de ese documento curricular, la 531, que nos indicaba que después de cada bimestre había una semana de reflexión, se voció, ¿no?, que el ministro dijo que el lunes 28 de marzo nos vamos a reiterar a clases, o sea, clases efectivas. Eso nos daría a nosotros una cantidad de 4 semanas de planificación, viendo también la situación de la pandemia. Entonces, de acuerdo a una nueva calendarización que pueda publicar el ministerio, nosotros podemos trabajar el tiempo que va a durar cada unidad. Eso también determinado por cada institución, lo puede adaptar. Las competencias del área van a ser copiadas acá. En algunas propuestas he visto que copian las capacidades. Vamos viendo que también se ponen las competencias transversales, gestiona sus aprendizajes de forma autónoma o se desenvuelve en entornos virtuales, TIC. Y vamos trabajando lo siguiente, ¿no? Muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos que considerar también nuestras competencias transversales, y acá aparece la situación, desafío o problema complejo. Una consulta. ¿Acá qué voy a poner? ¿Pongo toda la situación significativa o qué colocaría acá? A ver, ¿qué opinan? Imaginen que este esquema le dan en el colegio y tal vez por ahí no está tan claro, nos marea un poco, ¿no? A ver. ¿Qué pondríamos ahí, maestros? Audio, chat. Para ir avanzando, ¿ah? Si no, nos vamos a detener en buscar respuestas para retroalimentar. Títulos nomás para evitar Preguntar y que sea muy extenso, nada más también. Sí, nada más. pero si lo sintetizamos también, pero... Claro, maestra Sí. Amelia, ¿te has dado cuenta entonces que para poner el título yo ya tengo que definir mis unidades de qué van a tratar, ¿no? Claro, tengo que tener las situaciones, inclusive ya de todo el año. Claro, después te das cuenta de la importancia de tener el catálogo de situaciones, porque con eso uno va a armar mucho más fácil sus unidades, ¿sí?
Sí. ¿No? Por eso estamos haciendo ahora el de primaria. Maestro Ernesto, ¿lo escucho? Profe, pero una consulta, ¿no? Me queda una duda. Si hacemos ese catálogo de poner o de sugerir justamente esas situaciones, ¿no cree usted de que en el transcurso del tiempo, ¿no? O hecho de la fecha, pueden surgir otras situaciones? Exacto. Pero en el transcurso del tiempo, imagina que eso suceda en mayo, en junio. Ya, las planificaciones son flexibles. Si uno ve las características, son flexibles y podríamos incorporar o agregar algo, ¿no, maestro Ernesto? Pero si nos piden nuestros directivos, nos piden en colegio, los especialistas, ya nos piden la planificación en marzo, tendríamos que ya tener todo listo, ¿sí o no? De que sea susceptible de alguna modificación, eso es posible. Pero ya desde marzo nos van a pedir la planificación anual, ¿sí o no? ¿Sí, maestro? Claro, pero hay que entender también de que, o sea, cuando uno planifica, exactamente planifica de acuerdo justamente a las situaciones que se están dando, ¿no? O sea, si te piden, por ejemplo, ¿no? En este caso, como se estaba mencionando, una planificación, ya bueno, uno lo planifica y lo estructura, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo se van a dar otras situaciones, profe, y usted hay que entender de que tiene que modificar, pues, ¿no? Ajá. Sí, se va a modificar, pero si te das cuenta, ya modificas, pero ya lo presentaste. O sea, yo voy por un aspecto bien práctico, ¿no? La necesidad de los maestros. Es que nos están solicitando ahora en marzo ya la planificación, ¿no? Es como nos están solicitando la planificación, ya tenemos que tenerlo hecho. Obviamente que no tenemos la bolita de cristal como para poder adivinar qué va a pasar, ¿no? De repente imagina que la guerra entre Rusia y Ucrania se extiende y tenemos una unidad de aprendizaje, una guerra a escala europea que influye en la economía de Latinoamérica, un ejemplo, ¿no? O de repente otra variante más del coronavirus, ¿no? Entonces, claro, perfecto. Todo es susceptible. Mencioné que la programación, tanto a largo plazo como a corto plazo, es flexible. Y ahí podemos modificarlo, ¿no? Ahorita nuestra principal intención es, ¿por qué tener el catálogo? No es porque sea rígido, sino porque el catálogo, uno, nos permite adaptar, como dijo la maestra Anabela, y dos, el catálogo nos permite a nosotros ya tener todo listo para nuestra programación o nuestra planificación curricular anual para ahora que se viene, que nos piden en esta primera semana. Recuerden que esta primera semana es puras reuniones, pero nos van a pedir productos y uno de esos productos es la planificación anual. Ya las unidades didácticas, en algunas instituciones te piden la primera unidad y la segunda unidad didáctica. Pero si nosotros ya vamos avanzando, vamos teniendo todo preparadito, todo listo, pues sería genial, ¿no? Por esa parte era la utilidad del catálogo, ¿no? O nos sirve para adaptar o para tener una forma más fácil de poder cumplir con esos documentos, o de una u otra manera lo podemos utilizar tal cual, ¿no? Pero ahora que estoy viendo en el caso de primaria, por lo menos lo del ciclo para primero y segundo, me doy cuenta que sus situaciones significativas de aprender en casa eran bien específicas, ¿ah? Eran bien específicas, en la mayoría de casos que estoy viendo ahora. Muy bien, listo. Entonces sí, por ahí, ¿no? O sea, por lo menos es una pequeña ayudita el tener el catálogo, ¿no? No lo es todo. ¿Por qué? Porque al final hay situaciones que son también del contexto muy específico de una localidad y de repente no le va a servir estos contextos que son a nivel nacional, emprendimiento, discriminación, ¿no? Tienen alcance nacional, sí, pero a veces hay localidades que priorizan sus propias necesidades e intereses, ¿no? Esa también sería una reflexión. Muy bien, sí, el inicial también voy a armar. Ya me doy cuenta que hay demanda. Y todo esto también lo voy a facilitar en el taller, ¿no? Sábado y domingo y también viendo pues el martes. Si el martes no empiezan las clases, el martes también hago en la tardecita taller. Muy bien, estos son los propósitos de aprendizaje. Como siempre menciono, son tablas. También aparece, y acá viene un detalle, vamos a poner el título de la unidad, no la situación significativa completa, sino solamente el título, ¿no? Que de todas maneras el título sintetiza de qué trata la situación significativa. Ahora, ¿qué sucede en primaria? En primaria se trabajan todas las competencias. Si trabajamos todas las áreas, mejor dicho, en secundaria sí tiene sentido esto, ¿no? Vinculación con las competencias de otras áreas. Entonces vamos viendo la diferencia. En un anterior taller nosotros vimos cómo en primaria o sus programaciones de primaria eran diferentes.
Pues ahora también lo vamos a apreciar, lo vamos a ver, ¿no? Voy a proyectar también programaciones curriculares de distintos niveles y también de otras regiones que nos facilitan a veces los maestros, obviamente que se les quita el epígrafe, ¿no? Para que no haya ningún problemita, se les quita el nombre, ¿no? Porque algunos quieren mantener en reserva sus instituciones, ¿no? O sus nombres, pero vamos a ir observando cómo es que puede ir cambiando las planificaciones de acuerdo a cada nivel, ¿no? En secundaria sí aparece vinculación con las competencias de otras áreas y en primaria e inicial no. Lo que sí aparece son los enfoques transversales, pero acá hay un detalle, mira, acá he puesto los enfoques transversales, pero lo he puesto en forma general. En otros modelos, los enfoques transversales se van indicando cómo se van priorizando de acuerdo por cada unidad. Y sería lo más adecuado. Así tú ya sabrías que tal unidad que tiene tal situación va a trabajar o va a priorizar uno o dos enfoques de acuerdo al problema que pueda mostrar, ¿no? Al problema o al contexto. Entonces sería lo más adecuado así, dividirlo. En materiales y recursos educativos, ahí empieza ya el aspecto un poquito más de copy-pega, ¿no? ¿Por qué lo digo? Soy sincero. En materiales, pues, primero hay que recordar que el material es un objeto creado con intención pedagógica. Han sido creados para ser usados en clases. Podemos mencionar los libros, los textos escolares, los cuadernos de trabajo que manda el ministerio. Los recursos educativos son los elementos que no tienen intención pedagógica, pero que se utilizan en clase. Recibos, el celular, una tablet, cualquier otro elemento que ha sido creado con otros fines, pero que nos pueden servir para nuestras clases. Y los espacios de aprendizaje, que es el lugar donde se desarrolla el aprendizaje. No solamente es el aula en cuatro paredes, pueden llevar a los niños al parque, al municipio, al centro cívico, donde están la mayoría de instituciones de una localidad, para que puedan generar aprendizaje, ¿no? Incluso en el mismo patio del colegio. Estos son los espacios de aprendizaje. En la parte de la evaluación, vamos viendo la evaluación con el propósito formativo, con un propósito certificador. Esta es evaluación formativa, esta es evaluación sumativa. Y la evaluación como aprendizaje que complementa ambas, ¿no? La mayoría de lo que hace acá es copiar nada más. Es la parte más fácil o la que no se contextualiza tanto, ¿no? En cuanto a una planificación anual. Y las referencias bibliográficas, ¿no? Algunos lo dividen tanto referencias bibliográficas para el docente como para el estudiante. ¿Hasta aquí alguna preguntita para mostrar un modelo? ¿Hasta aquí alguna preguntita sobre el esquema o los modelos que hay de planificación anual? Ahorita voy a proyectar los de otras regiones o lo que facilitaron, ¿no? Algunos maestros. ¿Hasta ahí todo claro? Solamente sería ahora comparar, ¿no? Comparar y comentar los modelos de programación curricular que nos llegan para poderlos apreciar. ¿Sí? ¿No hay ninguna preguntita? ¿Todo claro? Ya. Todo claro, todo claro. Todo claro, ya, perfecto. Una vez que ya me dan ya el pase, yo voy continuando. Muy bien. Listo, a ver. Ya. A ver, primero vamos a compararlo. Antes de irnos a ver o a observar, vamos a ver el esquemita que nos trae. Acá está. Este es el esquemita. Este es de secundaria y quiero ver acá el de primaria. ¿Ya? Acá está. Acá están los elementos. Para primaria. Vamos a comparar el documento, la cartilla que hay para primaria. Acá está el ejemplito, ¿ves? Vamos a compararlo con el de secundaria, ¿ya? En el inicial, la maestra que me dice en el inicial, este documento es el que uso, ¿ya? Planificación en educación inicial, guías de orientaciones, este es del 2019, ¿no? Lo mencioné al inicio de la clase. Pero a diferencia, vamos a ver, a diferencia de los otros documentos, ¿no? Las maestras de inicial, no me aparece un esquema fijo, ¿no? Si bien acá aparece solamente algunos elementos sueltos, ¿no? Las competencias, están todas las competencias, están ahí los trimestres, ¿ve?
pero no me aparece tal cual un ejemplo completo, ¿no? Un ejemplo completo. Entonces, por esa parte es que no voy a utilizar este documento, ¿ya? Aunque podría poner este, ¿ya? Vamos a ir variando. Perfecto. A ver, secundaria. Datos informativos. Mencioné que era menos redundante, datos generales. La descripción general. Se copia el estándar de aprendizaje o lo pueden mencionar. Los enfoques y las competencias. Y vamos a ir precisando qué unidades didácticas. ¿Sí? ¿Ves? Acá aparece un ejemplito. Unidad didáctica, su situación, de qué trata, las situaciones relacionadas con el contexto. Acá lo diferencia, acá pone una pequeña síntesis, su situación y el título. Y ya habíamos visto en anteriores talleres que los títulos de las unidades, así como el de las sesiones, tienen tres formas. Forma nominal, forma de pregunta y que inicia con un verbo, ¿no? Un verbo en primera persona plural. La temporalización de cada unidad se puede apreciar. Vemos acá esta tablita. Y vamos viendo los propósitos de aprendizaje. Habíamos mencionado que los propósitos de aprendizaje siempre son tablas y que van a contener las competencias, los estándares, las competencias transversales, los enfoques transversales. Y vamos colocando en un aspa de acuerdo a cada unidad. Vamos a rotar la vista. Y acá está, ¿ven? Unidad didáctica, acá están las unidades, acá están sus títulos. Tenemos las competencias y las capacidades del área. Y tenemos también los estándares. Ahora vamos viendo, ¿no? También tiene la vinculación con las competencias de otras áreas, lo cual no va a suceder en primaria. Los enfoques transversales están divididos acá por cada unidad, mucho más preciso que en el que mostré. Y vamos observando qué otros elementos tiene para poder comparar. Aparecen los materiales y recursos. ¿Qué elemento que yo mostré en la diapositiva no se menciona acá? Eran tres elementos, maestros. ¿Cuál es el elemento que no se menciona acá? Eran tres. Materiales y recursos sería otro. Espacios. Espacios, ¿no? Entonces, ya vamos viendo cómo se van diferenciando algunos modelos, ¿ah? En algunos modelos están los espacios de aprendizaje, en otros no, ¿ya? Muy bien. Y acá en la evaluación, ¿no? Vamos viendo que se pueden describir los criterios de evaluación, de repente se va precisando cuáles son las evidencias de aprendizaje, los instrumentos, pero no hay un modelo claro, ¿no? Por eso la mayoría usa, pues, el modelo o el esquema general, ¿no? De una planificación anual. Y las referencias bibliográficas, ¿no? Que habíamos dicho que se divide de acuerdo al docente y de acuerdo al estudiante. Muy bien, bueno, esa es la planificación anual. Ahora, voy a fijarme en el de primaria. Ya. Datos informativos, el primer elemento, sería mejor y menos redundante, vuelvo a insistir, en datos generales. Ya. Propósito de aprendizaje. Tenemos acá las unidades, tenemos acá sus títulos, ¿ven? Unidad, títulos, unidad y su título. Acá está organizado por trimestre, por ejemplo. Ahora, ¿qué diferencia vemos entre la de secundaria y la de primaria? ¿Qué pasa acá con las competencias? ¿Qué observamos acá? Porque hay bastantes. Están todas las competencias de las Todas áreas. las competencias, ¿no? Porque en primaria Con inicia, capacidades inclusive. incluso con capacidades, bien, ya está. Y ojo, no es mi propuesta, estos son ejemplos de la cartilla del 2017 del Ministerio, documento de trabajo. Y vamos viendo acá que ya no aparece vinculación con otras áreas, porque acá están todas las áreas, ¿no? Muy bien, marcamos con aspa lo que se trabaja en cada unidad. Y acá están los enfoques transversales también trabajados por cada uno, ¿no? Muy bien, ahora sí. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó acá? A ver, vamos, si lo comparamos con el de secundaria o el del 2019, ¿qué faltó acá? Están las competencias del área, pero ¿qué faltaría acá? Tiene competencias y enfoques, pero ¿qué falta? Aparte de vinculación con otras áreas que ya no tendría sentido acá. ¿Qué más? El autónomo, las TIC, ¿qué pasaría? ¿Qué falta? Vamos. Las competencias transversales. Competencias transversales, pues faltaba, ¿ves? Muy bien, las competencias transversales, perfecto, muy bien. Entonces vamos viendo, ¿no? También se van a organizar las unidades didácticas y los enfoques transversales en el tiempo, ¿ven? Algunos lo hacen de esta manera. Habíamos visto, o bueno, ahora vamos a volver a ver,
que en una unidad didáctica, incluso en los modelos anteriores, del 2018, 2019, hasta te pedían el número de horas efectivas. Era bien tedioso calcular eso, sobre todo cuando hay feriados, ¿no? Y eso va modificando toda la secuencia. Entonces, algunos lo distribuyen de esta manera, ¿no? La unidad, como mencioné, los títulos, esto por trimestres o bimestres, ¿no? De acuerdo a cómo se vayan proyectando. Muy bien, ahí termina, y ya después vamos viviendo la unidad didáctica. Acá también acá lo hemos dejado también ya en unidad didáctica, para comparar. Y vamos como inicial, ¿no? Dice planificación de contexto de aprendizaje para el ciclo 1, ¿ven? Datos informativos, las características del niño y las niñas, los aprendizajes que van a promover con cada caracterización, están sus competencias, el estándar, sus desempeños y cómo es la evidencia, ¿no? Ajá. Ahí está, la organización del contexto de aprendizaje. Ah, mira, ¿ves? Se aparece espacio. Pero aparece un elemento, mira, un elemento adicional. Si nosotros teníamos materiales, recursos y espacios, acá también aparece acompañamiento. Bien. Bueno, esos son para los escolarizados, ¿no? Para el no escolarizado ya es distinto. Y vamos viendo, acá ya está en la planificación a corto plazo, que serían las unidades. ¿Ya? Este es para el ciclo 2, vamos viendo la diferencia que va a haber con los elementos. Ahí está. Muy bien. Esta tablita, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa tablita? Tenía un nombre. La tablita. Ya lo hemos visto en primaria y en secundaria. Esa tablita donde están trimestres, bimestres, unidades didácticas y las competencias. Propósitos. Propósito de aprendizaje. Muy bien. Vamos a ver si mejor de lejitos. Ahí está, estos son los propósitos. Mira cómo van cambiando. Unidades didácticas, abarca proyectos unidades y talleres. No hay módulos. Acá menciona las actividades permanentes o cotidianas y el juego libre en sectores. ¿Ven? Así es el modelo inicial según este documento. ¿Ya? Muy bien. También está la distribución del tiempo. Bueno, esto es a corto plazo, ¿no? Ya estamos yendo muy lejos. Ahora voy a proyectar entonces, los ejemplos del Word. A ver, vamos a ver los ejemplitos. Vamos a ver distintas programaciones. Ya está. Una, ya, esta es de secundaria. Después otra, es de primaria. Y otra más, ¿no? Que también es secundaria. Ya, listo. Vamos con una secundaria primero, un modelo, y después vamos con una primaria, ¿no? A ver. Ya está. Quiero ver que estoy compartiendo, a ver. Muchas ventanitas. Ya, estoy en el PDF. Voy a proyectar esto, a ver. Muy bien, ya está, ahora sí. Primer modelito. Acá por lo menos vemos que ya no hay elementos redundantes, ¿no? Información general, mejor que datos generales, ¿no? O no, datos informativos. Información general, ya está. La descripción. La descripción, usted, lo que se hace es, bueno, en el caso secundaria, ¿no? Hace una descripción del área y de sus enfoques. Y acá faltaría algo, faltaría el diagnóstico, ¿no? En esta descripción, faltaría el diagnóstico. ¿Ya? Como este es de secundaria, vemos que ahí va puesto de qué trata su área, cuáles son los enfoques. Se pueden adaptar, se pueden contextualizar más, no hay ningún problema. Vamos observando también lo siguiente. Aparecen competencias, capacidades, estándares. Y mira, se ha copiado, se copia acá. Ahora, si nosotros copiamos todo esto, wow, se imaginan para primaria todas las competencias y capacidades, y como en primaria inicial trabajan todas las competencias y capacidades de distintas áreas, más sus estándares, ¿cuántas hojas saldrían, no? ¿Te imaginas? Wow. La temporalización. Ahora sí, ¿qué distinto captan en la temporalización? Lo que hemos visto en los documentos PDF de trabajo con la temporalización acá. ¿Qué cambio ven?
¿Qué es el agregado? Vamos. La duración. La duración, ¿no? Número de Exactamente. semanas efectivas. Mira, el número de semanas. Bueno, ya, el número de semanas ya puede pasar. Pero hasta las horas efectivas, mire ese modelo de ese tiempo. ¿Te das cuenta? Número de semanas, horas efectivas. Esa era la parte que menos me gustaba de programar, ¿no? Yo le decía a otro colega, tú encárgate esta parte. Yo no me gusta, me siento muy aprisionado con un modelo de horas efectivas, ¿no? A veces la programación puede ser más flexible y por ahí puede variar, ¿no? Muy bien. Ahora sí, los propósitos de aprendizaje. Mira, ¿qué diferencia hay acá con lo que hemos visto? Esto es un programa anual, ¿eh? Ojo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué encontramos acá que no hemos encontrado en nosotros? ¿Qué elemento nos pide acá? Están las competencias y capacidades, y en eso se asemeja. Desempeños y luego cómo está organizado en el tiempo esos desempeños. Ajá, pero te has dado cuenta que por primera vez vemos que piden desempeños en un programa anual. ¿Se imaginan todos los desempeños que van a hacer para todo el año? ¡Wow! Pero más bien que no nos piden acá desempeños precisados. Yo creo que al poner desempeños, ¿qué es lo que ha solicitado este documento o esta institución? ¿Qué ha pedido? Cópiate los desempeños sin precisar. Pero se han dado cuenta que los desempeños sin precisar también son extensos, ¿sí? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han percatado? Largo. ¡Wow! Esto de desempeños estaría bien pedirlo para una unidad, ¿no? Pero para una programación, ¿se imaginan? Muy amplio. Sí, miren, ¿no? Por eso, esto es lo bueno de ir comparando. Cuando ustedes vean o cuando socialicen sus modelos de programación unidad en sus colegios, en esta primera semana de gestión o en la segunda, ustedes van a tener las cosas más claras, ¿no? Yo he visto maestros en otra región, en otro colegio, su modelo es este, pero las desventajas son estas. Entonces, mira, poner desempeños en una planificación anual tiene su desventaja, ¿no? Ya está, a ver, vamos viendo. Regresamos. Era este. Muy bien. Bueno, es extenso. Enfoques transversales. Bueno, poner los enfoques transversales y los ejemplos de actitudes observables, ¿no? Por esa parte nos ayuda. ¿Ya? Incluso te dice en qué unidades didácticas se va a trabajar esto. Por lo menos aparecen las actitudes observables. ¿Qué elementos se difiere en que en los otros modelos que hemos visto aparece el enfoque transversal, pero no nos pedían las actitudes observables? ¿En qué documento es más común que te pidan las actitudes observables para cada enfoque? ¿En qué documento? ¿En la planificación? ¿O en qué documento? En las sesiones. En las sesiones y también en las unidades de aprendizaje. Muy bien. ¿Ven? Bueno, por lo menos acá ya tiene todo su catálogo, porque acá va a copiar y pegar, ¿no? Para la unidad. Pero tu programación o tu planificación va a ser extensa. Competencias transversales, capacidades y desempeños. Una consulta, pero ¿se han dado cuenta que esto redunda con la información anterior o no? ¿Qué opinan? ¿Redunda o no redunda? A ver, usted me equivoco. Sí, redonda. ¿Por qué? Porque te está hablando específicamente de las competencias transversales. Sus capacidades, sus desempeños y sus estándares. ¡Wow! Muy bien. ¿Te acuerdas en el de primaria, en la cartilla de 2017 primaria, no figuraba la competencia transversal? O sea, no lo colocaban, por si acaso. Muy bien. Ya está. A ver, vamos viendo. A ver. Ya está. La organización de las unidades. ¿Qué elemento que está acá, que se visualiza, ya no se pide? Vamos, ¿qué elemento ya no aparece con ese término? A ver, vamos. Temáticos. Campo temático ya no. Si trabajáramos campo temático, ahí sí tiene relación trabajar con módulos de aprendizaje, porque yo estoy trabajando temas, priorizo temas, ¿no? Entonces, no, pues ya no aparece campo temático ya. Bueno, al producto ahora ya sabemos, ¿te acuerdas que en el 2013, 2014, ¿no? Con las rutas de aprendizaje aparecía campo temático y producto? Ahora ya sabemos que el producto tiene un término que incluye, que es la evidencia, ¿no? Producción, actuación, ¿no? Y producción es producto. Muy bien, mira. Pero ¿cuántas hojas,
Vinculación con otras áreas, porque esto sucede en secundaria. Evaluación, bueno, están las tres, ¿no? La diagnóstica, la formativa y la sumativa. A ver, ya está. Los materiales y recursos. ¿Qué elemento faltaría acá? Nuevamente, en el inicial sí estaba. ¿Qué elemento faltaría acá? Espacios. Espacio de aprendizaje, ¿no? Y las referencias acá bien ordenadito de acuerdo a docente y estudiante. Ah, listo. Uy, ya, listo. Este es el modelo de secundaria y hemos visto su esquemita. Ahora sí, dejo de compartir. Voy a abrir el de primaria. Bien. Pero acá en el de primaria, vamos a ver, primero lo vamos a observar. Antes de comentar. Ya está. Ya, este es de Cusco. A ver, ¿qué diferencias hay? Ya, a ver. Los datos informativos. La descripción general. Ya está. Vamos viendo acá. Ojo, es primaria, porque acá no es primaria, era secundaria. Ciclo 6. Ya. Bueno, acá el área es castellano como segunda lengua, ¿ya? Es en una escuela de educación intercultural bilingüe. Maestros, si tienen una programación de primaria, me facilitan para poderlo también comentar, también es inicial. ¿Ya? Así los talleres son más productivos. Ya, a ver. Vamos viendo, mira este apartado, ¿eh? Características, necesidades e intereses de los estudiantes. Interesante, a eso no lo habíamos visto en los otros modelos, ¿eh? Ni tampoco en el documento de trabajo del ministerio. Características, contexto familiar, contexto real, contexto local, contexto regional, contexto nacional. ¡Wow! Ahora ya me doy cuenta por qué a veces nos estresamos con la documentación. Miren lo que están viendo. Bueno, este es en Cusco y es de castellano como segunda lengua. Descripción, enfoque y propósito de área curricular. Bueno, el enfoque, esto estaba por lo general en la parte de descripción, después de los datos generales. El propósito, bueno, principios y normas, ¿no?, de la racionalidad andina. Organización de las experiencias de aprendizaje. Se utiliza el calendario comunal, ¿no? Ese es un modelo, me acuerdo anterior, cuando en la programación te pedí el calendario comunal. Señas y señaleros, situación eje, título de la experiencia de aprendizaje, un resumen de la situación significativa, duración y enfoques transversales. ¡Wow! ¡Qué modelo tan diferente! ¿Eh? Ahí están por meses, calendario comunal. Y ahora sí, observamos ya algo que conocemos. La organización de las unidades didácticas, ¿no? Aunque, bueno, nosotros lo conocemos como los propósitos de aprendizaje. ¿Qué elemento que no hemos visto en los otros esquemas aparecen acá? ¿Qué elemento? Aunque acá está organizado por columnas de la unidad, ¿no? Pero ¿qué elemento que hemos visto en los documentos de trabajo figuran acá? A ver. Los conocimientos. Claro, ¿no? Al igual que en el de secundaria del otro colegio dice campo temático, acá dice conocimientos. Pero en los modelos que hemos visto en la cartilla de primaria y en planeación y mediación, que es un documento que circuló más que todo para secundaria, vemos que ya no tenemos una columna de campo temático conocimientos. Acá sí lo han puesto. Y el otro es el producto, ¿no? Pero ojo, no son todos los productos de todas las clases, solamente es el producto priorizado de la unidad didáctica. ¿Ya? Pero mira, todo esto pide. ¿Ya? Conocimientos, campos temáticos, cómo va variando los términos. Y los propósitos de aprendizaje. Acá ya están los propósitos de aprendizaje. Ya, muy bien. Propósito de aprendizaje, competencias, capacidades del área y los estándares. Y cómo es que se van agrupando en las unidades. Ahí está. Están los enfoques transversales. Está la vinculación con otras áreas, con otras competencias, bueno, competencias de otras áreas. ¿Qué faltaría acá? Ah, sí está, me han puesto. Competencias transversales, 1 y 2. Bien. La calendarización del año académico está por semanas, más bien que no pone horas efectivas, ¿no? Ah, mira, acá sí está. Materiales, recursos y espacios. ¿Ah? Las orientaciones para la evaluación.
tipos de evaluación, la tablita y las referencias bibliográficas. ¿Ves? Bueno, puso para el docente, no he cortado, así me la han facilitado. Muy bien. Ya está. Ahora vamos con la última programación. Preguntar, ronda de preguntas. Y vamos viendo, a ver. Ya faltaría este. Ya está. No. ¿Ese es el que hemos visto? No, este no hemos visto. Ya. Muy bien, a ver, vamos con este de fiabilidad. Información general, ya, no redunda, son datos generales. Enfoque del área. Acá está, se puede ver. Calendarización, está por semanas. El inicio y el término de cada trimestre. Las unidades didácticas, están las unidades didácticas y como mencioné, sus situaciones referidas al contexto, las situaciones significativas. Acá están los títulos de las situaciones. Oigan, pero me doy cuenta de algo, ¿ah? ¿Qué ha pasado acá? Acá se suponía que en otros ejemplos se ponía un resumen, una síntesis, o si no ya solamente bastaba con poner el título de cada situación, ¿no? ¿Pero se han dado cuenta que acá han copiado las situaciones significativas? ¿Qué pasaría si nosotros copiamos las situaciones significativas en esta programación? ¿Qué pasaría? Muy amplio, muchas hojas. Muy amplio, ya. Esta es la programación que tiene más hojas, porque tiene 15. Las que habíamos visto hasta ahora tenían 8, 9, 10, pero acá ya son 15. Por eso, ¿no? Esto va a depender del criterio de los especialistas, porque especialistas coordinan con el director, ¿no?, de cada colegio. Pero mira, vamos viendo distintos criterios, ¿no?, cómo van pidiendo. El título, sí, el producto, que es el producto priorizado. Sus horas efectivas acá lo borró el maestro y su tiempo también lo borró, o me lo han dado así. Después acá vemos los propósitos de aprendizaje. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué encontramos en este propósito de aprendizaje que hemos visto en los documentos del ministerio? Vamos, ¿qué están pidiendo acá en estos propósitos de aprendizaje, pero que no se pedían en el ministerio? A ver. Es una planificación o programación anual. A ver. Desempeños. Desempeños. ¿Y qué pasaba cuando poníamos desempeños? Sale más. Uy, todas las áreas en primaria. No, pero este es de secundaria. Bueno, ahí. No, claro. Ahora sí. Y acá te pone desempeño por todas las competencias del área. ¡Wow! Por eso sale un montón de páginas, ¿ves? ¡Wow! ¿Ves? Esto explica por qué tiene 15 páginas. Muy bien. Acá está la competencia transversal, ¿no? Se genera entornos virtuales por las TIC, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, vinculación con otras áreas que primaria y inicial ya no trabajan. Y mira, acá están los enfoques transversales, los valores y las actitudes observables. Y acá está distribuido por los trimestres y de acuerdo a sus unidades de aprendizaje. Ahí está. Materiales y recursos, no aparece espacio de aprendizaje. Acá aparecen estrategias metodológicas. Ojo, estrategias metodológicas no lo habíamos visto en los modelos anteriores, ¿ah? Y vamos viendo. Acá está. Las orientaciones para la evaluación. ¿Se han dado cuenta que son parecidas? Ya hemos visto como 3, 4 programaciones y se han dado cuenta que la parte ya de orientaciones para la evaluación y referencias bibliográficas y tanto materiales, recursos y si es que aparece espacios, ya son plantilla, o sea, no las personalizamos, no las especificamos mucho, ¿no? Al final queda como plantilla. Y las referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, acá me le agrega algo, apreciación a la programación elaborada. Yo pondré acá, con lo que se requiere, demanda muchas hojas. Ya está. Muy bien. Ahora sí, preguntas, comentarios para cerrar el tema de la programación anual. Aunque por el tiempo también ya creo unidad va a demandar 1 hora. Puedo hacer un taller en la tarde, gratuito, solamente de una duración corta, ¿no? Porque es gratuito. Yo lo que estoy esperando es que los colegios ya pidan sus documentos para poderlos trabajar como taller.
Por eso el sábado y el domingo sí va a ser el taller a un costo módico. Pero vamos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Planificación anual? ¿Alguna preguntita? Mientras voy descargando las experiencias de primaria del primer ciclo. Profe, una consulta. Esas programaciones anuales, bueno, en este contexto justamente con la educación virtual, porque va a ser una presencial y virtual, ¿cómo se elaboraría o cómo se planificaría? ¿Así, de esa manera? Esa pregunta me encanta, maestra. Buena. Sí. Te la respondo ahorita. Ya. A ver, ¿estoy proyectando otro PDF? Sí, ¿no? Ya. Listo. A ver, mira. Vamos a ver. Ya, estoy proyectando otro PDF, ¿no? Ya, ese es el que quería. Ya, perfecto. Ya. ¿Qué pasa con lo híbrido? Lo híbrido surge porque vamos a tener semipresencial, ¿no? Vamos a tener alumnos que van a recibir clases en el aula, pero también en forma asincrónica. Ya, perfecto. Vamos viendo. Uy, muchos PDFs tengo acá abiertos. A ver. Y como tengo muchos PDFs abiertos, no me sale toda la distribución en la pantalla. A ver. Ya está. Ahora sí. Muy bien. Ya, este es un ejemplo de experiencia de aprendizaje. En datos generales no hay ningún problema. En situación significativa no hay ningún problema, porque sirve tanto para lo híbrido como para lo presencial. Las competencias priorizadas, este es un ejemplo para primaria. Ya, perfecto, no hay problema. ¿Dónde aparece justamente el detalle? Tampoco en los propósitos de aprendizaje de una experiencia de aprendizaje o unidad. ¿Dónde aparece? Acá, en la proyección de actividades. Una consulta, ¿qué documento de planificación curricular tiene las actividades, la proyección de actividades? ¿Qué documentos de la planificación curricular? Cuando digo planificación curricular, eso abarca la planificación a largo y corto plazo, ¿eh? Entonces, en otras palabras, hablo de la planificación anual, que ya hemos visto, de la unidad didáctica, o bueno, se puede distribuir en unidad de aprendizaje, ¿no? Y también la sesión de aprendizaje. ¿En qué documentos curriculares se va a apreciar más lo híbrido? A ver. En la sesión. En la sesión es de hecho, ¿no? Porque va a haber unas que son asincrónicas, otras sincrónicas. Ya. Sesión, obvio. Ya, ese ya quedó. Ahora, ¿en la unidad también, sí o no? ¿O no? Sí. Sí. ¿Te acuerdas acá? Ya, nos quedamos acá, ¿no? Ya. La unidad didáctica, ¿qué tenía o qué abarcaba? Y eso es lo que quería demostrar. Que abarcaba, contenía a una experiencia de aprendizaje. Porque cada actividad se puede desglosar en sesiones. Ya, perfecto. Y en esta sesión yo podría indicar que es asincrónica, asincrónica y con toda su especificación, ¿no? Entonces, vamos viendo. Dime, ¿y en las programaciones anuales se puede evidenciar o se nota si es híbrido, presencial o semipresencial o a distancia? ¿Se puede notar o no? No. ¿Sabes por qué no? A ver, vamos viendo las partes más fáciles que son plantillas. Referencias bibliográficas no va a cambiar, así sea presencial, distancia o semipresencial. Evaluación, tampoco, porque igual haces una evaluación formativa y certificadora, ¿no? Durante todo el año. Materiales y recursos, bueno, en espacios de aprendizaje, si es a distancia, vas a poner todos los entornos virtuales y en recursos educativos vas a poner más elementos tecnológicos, ¿no? Y en semipresencial también se conserva ello, pero también vas a agregar elementos presenciales, ¿no? O ahí, en presencial, en los materiales y recursos, ahí tendrías que poner ya, pues, elementos que son como la pizarra, el papelote, ¿no? Ya. Esta parte tal vez se puede especificar mejor. En los propósitos de aprendizaje, maestros, en los propósitos, tal como está acá, ¿va a cambiar algo en que sea a distancia, semipresencial o presencial? Vamos, opinemos, estamos en hora colegiada. Ya, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque tienes la unidad y tienes las fechas nada más. Y tienes que poner acá qué competencias vas a trabajar por cada unidad, la situación significativa y se acabó, ¿no? Y qué enfoques transversales. El cómo tú lo ejecutas, presencial, a distancia, semipresencial o híbrido, no va a cambiar. En la descripción general, tampoco. Y si vas a copiar acá tus estándares, tus competencias, tampoco cambia. En conclusión, maestros, como hemos podido ver,
en una programación anual, en una planificación anual o programación anual, como es tan general, ya se dio cuenta la maestra Miriam, como es tan general, ¿se va a poder evidenciar si es que es para presencial, distancia o híbrido? No. No. Entonces no hay ningún problema con la planificación anual. ¿Dónde va a estar la complejidad o el problemita? En la unidad didáctica. Exactamente, ¿en qué apartado? En tu apartado de secuencia de actividades o secuencia de sesiones. Porque ahí sí vas a tener que precisar qué sesión es asincrónica, qué sesión es sincrónica, ¿no? Entonces voy a regresar el PDF para contestar la preguntita. Para tener que cambiar de vista. Ya, a ver. Sí. Ahorita, acá está, ya pude llegar al PDF. Ya, mira. Y acá está maestro, mira, maestro Ernesto. Ese es el documento que compartí en el grupo de verano. Sesión 1, asincrónico. Esto no es mi propuesta, esto lo he obtenido de una maestra que capacita, pero yo lo iba a comentar, ¿no? Ya por el tiempo no voy a empezar. Pero si te das cuenta acá lo que hace en una sesión asincrónica, solamente facilita los materiales, que son videos, lecturas, y les dice el criterio de evaluación. En la sincrónica, retroalimenta con un video, cosa que es muy cuestionable, hace actividades de trabajo colaborativo y les deja evidencias de aprendizaje. Igual, en el asincrónico, de nuevo, deja un video, una lectura, les deja una evidencia de aprendizaje y les indica los criterios de evaluación. Y así. Pero esto no es así, no debería ser así. Por eso es que yo quería exponer qué es la educación híbrida, cortito, pero como siempre yo, poca teoría, más práctica, y combinarlo con el aula invertida, ¿no? Pero sí, entonces, maestro Ernesto, ahora sí le escucho. Me hizo una buena pregunta. Profe, pero en este caso, bueno, ya está más o menos resuelta la duda. Ajá. Tendríamos que elaborar un horario teniendo en cuenta justamente qué áreas van a ser sincrónicas y qué áreas van a ser asincrónicas. Sí, maestro, esa es buena precisión. Y también viene un detalle, maestro Ernesto, buena reflexión. Me gustan las preguntas así. ¿Te has dado cuenta que hay dos formas de trabajar la educación híbrida, no? Tenemos la simultánea y tenemos la de los grupos. En la simultánea, ya en un taller que hemos hecho en secundaria que estamos terminando ya hoy día, los maestros cuentan, ¿no? Que hay maestros que están en colegio particular y están haciendo plan piloto, maestro Ernesto, para que no cometan errores la primera semana, ya que los colegios particulares se rigen con que los papás reclaman y todo. No, ellos dicen que en simultáneo, maestro, están en el aula unos 15, 16 sentaditos y otros 15 o 16 están en virtual. Algunos colegios implementan sus parlantes y un televisor grande para que puedan escucharse y verse los que están virtual con lo de presencial. Y ya, pues lo que hace el maestro es no se puede desplazar por lo de la distancia, se queda solamente delante del aula usando pizarra y también pizarra, la real, la pizarra acrílica. Y también tiene una computadora, una máquina ahí adelante. Eso es el simultáneo, maestro Ernesto. Y lo otro, ¿no? Que creo que se ejecutó más también el año pasado, en el 2021, a partir de julio, en muchas regiones, es el dividir en grupos, ¿no? Y al dividir en grupos hay que tener también mucho cuidado con el horario, ¿no? Si la duda es por el horario, maestro, bueno, yo soy comisión de horario, me has hecho acordar, ya, la tenemos muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué punto va a trabajarse con el aforo. Recuerda, maestro Ernesto, que a partir de hoy día, por lo menos para instituciones cerradas o lugares cerrados, ya no hay límite de aforo. Pero estos son para las personas que tienen más de 18 años y su esquema de vacunación completa. ¿Qué es lo que pasa con los niños por ahora? Los niños por ahora no tienen el esquema de vacunación completa porque tienen recién una dosis. Pero ¿qué tal si los aforos se van reduciendo? ¿No? Si ha habido este cambio de aforo en solamente un mes, ¿qué nos asegura que para el 28 de marzo de repente hay un pequeño cambio más? No, el metro de distancia de repente se mantiene, pero lo del aforo, o de repente la distancia se reduce. Esas cositas, maestro, hacen que la situación sea de mucha incertidumbre. Por lo menos con una comisión de horario, ¿no? El horario va a ser muy más complejo. Ese es el punto, maestro. Sí, maestro, le escucho.
Profe, no sé, se me viene una inquietud, ¿no? O sea, no sé si será la pregunta oportuna. Sí, En este caso, si se podría hacer, por ejemplo, clases asíncrónicas y sincrónicas, se me viene a mí, no sé si, no es que yo sea dueño de la verdad o esté proponiendo, pero se me viene a la mente que, por ejemplo, a los chicos se formaría grupos donde se podía trabajar con chicos de manera sincrónica, ¿no? De manera presencial. Y hay chicos, obviamente, ¿no es cierto?, que ya no necesitan de manera presencial, sino asincrónicas. ¿Se podría hacer eso, profe? no, había un problema. Bueno, no sé. Porque, ¿cuál es el problema? Por tus horas efectivas. O sea, claro, tú estás viendo la mejor forma de atender, ¿no? A tus Claro, estudiantes. claro, claro, claro. Pero también hay que ver desde el punto de vista normativo y también cómo es que tú cumples con tus horas, ¿no? Con tus horas efectivas. Un docente de 30 horas. Y también viendo cómo es la distribución del trabajo para todos los docentes de la institución. Por ejemplo, esa forma es una manera, ¿no? Pero ¿qué tal si otro docente de otro grado, de otra aula, tiene una manera distinta de trabajar? El problema o la situación compleja lo acarrean para los directivos. Y es por eso que también los mismos directivos ahorita están en decisiones, ¿no? Por ejemplo, estas 3 semanas de gestión van a ser todas presenciales, algunos días virtuales, o sea, todo eso es en incertidumbre. Lo que tú has planteado sí se puede dar, maestro, pero tendría que ser discutido a nivel institución. Por lo menos la 531 y las normas que estaba sacando el ministerio son más flexibles. Dice que cada institución lo determina. Por lo menos da libertad, ¿no? Pero si tú le das libertad sin ponerle ejemplos o situaciones a los directivos o los especialistas no cumplen con esta función de orientar, se crea una situación de incertidumbre. Con decirte, maestro Ernesto, que estamos el día lunes, ¿no? Ya. Yo no sé ahorita, o mis directivos no me han informado si mañana empezamos o pasado mañana, o no me han informado si es que voy a tener que ir presencial o virtual. Con eso te digo todo. Que sí, es válido, maestro, lo que has planteado. Es una manera, es una alternativa, pero tiene que ser conversado y consensuado en una reunión con los docentes de tu institución, ¿no? Pero, profe, o sea, bueno, no sé, no es que quiera redundar, ¿no? O quiera salirme con lo mío, ¿no? No, Pero si se conversaría con los padres, obviamente tiene que ser un consenso con los directivos, ¿no? claro. ¿Sabes dónde he visto eso, maestro Ernesto? Lo que tú propones, yo sí he visto eso en escuelas unidocentes. En eso sí he visto los profesores que trabajan con los padres. Te puedo decir que tengo una colega de una región, en zona rural, que en el mes de agosto, septiembre, hacía clase con sus estudiantes. En agosto, septiembre, presencial, hacía clase con ellos. Pero eso fue, pues, acuerdo de los padres con el profesor. Y bueno, creo que ella no era directora, pero había otra profesora más que cumplía el rol directivo o algo así, pero como tú dices, fue como consenso, ¿no? Pero es algo más interno, algo más chico, porque era una escuela unidocente. No, unidocente no, era una escuela muy pequeña. Entonces, lo que tú mencionas, sí se puede dar, como te digo, ¿no? Pero va a depender de la institución. Mientras más grande sea la institución, más complejidades se agregan a las decisiones. Listo. Muy bien. Maestro, ya queda poco para las 8. Tengo otro taller más. Entonces, quedaría pendiente por ahí, ¿no? Una pequeña charla de media hora, 1 hora, sobre unidad didáctica, ¿no? O unidades de aprendizaje, ¿ya? Hemos visto en 1 hora, ya casi 2 horas, hemos visto todo lo que es planificación anual. Lo interesante y lo más bonito ha sido que han estado preguntando bastante y con esto vamos ampliando el panorama, ¿no? Y esto se enriquece más con los modelos, ¿no? Tal vez me hubiese gustado tener un modelo inicial de una maestra para poderlo comentar o ver. Hemos proyectado, sí, el modelo inicial, pero el documento de trabajo del 2019, pero es mejor ver cómo es que trabajan con estos documentos, ¿no? Para poderlos comentar o poder ver la diferencia. Listo, maestro, ¿no hay ninguna otra pregunta para concluir? Para mandar el video o subirlo y también compartir los materiales, ¿ah? Porque ahora que estoy viendo los grupos de WhatsApp,
estamos compartiendo un montón de material. Está para distribuir. Maestra Amelia, si vio su WhatsApp, ya le envié todos los documentos, ¿ah? Ajá. Más bien voy a pedir los documentos y voy a solicitar los documentos por nivel. Por nivel. Ya. A ver, listo. No hay ninguna otra preguntita para concluir, ¿sí? Ya. No hay ninguna otra preguntita. Listo. Si se dan cuenta, por eso es que yo quiero hacer mis talleres el día sábado y domingo. ¿Por qué motivo? Un sábado que trabajemos pues de 8 a 11 o de 9 a 12, 3 horas, pero ya ustedes vienen con los modelos que le han facilitado en su institución, ¿no? O los modelos con los que han conversado con sus otros colegas de área o sus colegas del mismo ciclo, caso de primaria inicial o del mismo año, para poderlos ir trabajando, ¿no? En forma de taller. Más bien me han dado una buena idea y voy a terminar de hacer mi plantilla, pero con las situaciones de primaria y inicial. Y los voy a volver a socializar en el grupo, ¿ya? Listo, maestro. Sería un documento de repente más operativo con los diferentes modelos, por favor. Modelos, exacto. Sí. Ajá. Uno solo que reúna y que se ajuste pues al contexto, a lo de las experiencias de aprendizaje, sin salirnos, por supuesto, porque es necesario tener la programación anual, la unidad también didáctica, ¿verdad? Y ahí que vayan relacionado con la experiencia de aprendizaje, o sea, que tenga una relación, que sea operativa más todo para el docente, para que lo puedan entender. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, por eso esa búsqueda de ese modelo operativo va a ser para el taller y algunas consultitas o algo material voy también proyectándolo, ¿no? Sí, están pidiendo para inicial y para otros niveles. Voy a distribuirme en el tiempo. Listo, maestra Amelia, maestros, colegas, no hay ninguna otra preguntita, entonces concluimos. Y bueno, ya durante el día y la tarde voy a estar compartiendo algunos otros materiales, ¿ya? Entonces, terminamos. Nos vemos. Chau, cuídense, que tengan un bonito día. De igual manera, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.